Alquenos. Los alquenos son compuestos denominados también olefinas, son hidrocarburos insaturados. Los alquenos tienen como fórmula molecular CnH2n, donde n es el número de átomos de carbono. ¿Existirá esta fórmula molecular C1H2? La verdad no. Para que un alqueno exista debe poseer al menos un doble enlace entre dos átomos de carbono. Así que no puede haber un alqueno con un solo átomo de carbono. El alqueno más simple o más sencillo debe poseer dos átomos de carbono. Así que la fórmula molecular sería C2H, 2 por 2, 4. C2H4. Un compuesto de 3 carbonos, ¿cuántos hidrógenos tendría? Si aplicamos la fórmula molecular, la fórmula general 2 por 3, ya que n es el número de carbonos, 2 por 3, 6. Y así sucesivamente. Si nos fijamos, a diferencia de los alcanos, que los alcanos su fórmula molecular era CnH2n más 2. Esto significa que los alquenos tienen por lo menos 2 hidrógenos menos que un alcano de igual número de carbonos. De ahí que a estos compuestos se les denomine insaturados. Esta palabra significa que tienen menor cantidad de hidrógenos que un alcano de igual número de carbonos. Y olefinas significa esta palabra gas formador de grasas o aceites. Bien, ¿cómo nombramos los alquenos? La nomenclatura hay dos tipos de nombrarlas. Los alquenos se pueden nombrar por dos sistemas, uno que es el sistema común y otro que es el sistema IUPAC. El sistema común se emplea muy poco en la actualidad. Dice que para nombrar un compuesto bajo este sistema común se cambia el sufijo ano del alcano por el sufijo ileno. Ejemplo, si el compuesto tiene dos átomos de carbonos, como alcano se llamaría etano, como alqueno se llamará etileno, donde cambiamos la terminación ano por la terminación ileno. Este etileno tiene dos átomos de carbono y esta sería su estructura, C2H4. Como mencionamos, se utiliza muy poco, aunque hay compuestos que todavía se conocen, sobre todo los de bajo peso molecular, como el etileno, el propileno, que tiene 3 átomos de carbonos. Nosotros usamos muchos plásticos y ustedes verán que los nombres de los plásticos son polietileno o polipropileno. Ahí se utiliza este nombre, que dicen que son hechos a partir de estos dos compuestos, del etileno y del propileno. Poli significa muchos, que dicen que se han polimerizado varias unidades de etileno o de propileno para obtener este tipo de compuestos que son los plásticos. Pero de ahí se utiliza muy poco esa terminación. Se utiliza más la nomenclatura o el sistema IUPAC. Los alquenos se nombran al igual que los alcanos, pero se reemplaza la terminación ano por la terminación eno. Ejemplo, el propano cambiaría su terminación ano por la terminación eno, de propano a propeno. Veamos el 1-buteno, se nombra como alfa-butileno en la nomenclatura común. Acordémonos que en la nomenclatura común tiene la terminación ileno. Y en nomenclaturas comunes se utilizan mucho las letras griegas, alfa, beta, gamma, epsilon, etc. para indicar las posiciones. En este caso, ¿qué posición está indicando? Al igual que este 1, la posición del doble enlace. Alfa indica 1, beta indicaría 2 y así sucesivamente. Veamos los ejemplos. Tenemos el 1-buteno o llamado también alfa-butileno, ya que en el primer carbono tenemos el doble enlace. Fijémonos que para numerar estas cadenas, que posteriormente lo veremos nuevamente, se empieza en el extremo donde está el menor número posible a los carbonos del doble enlace. Por eso acá comenzamos a numerar en el extremo de la derecha y no en el extremo de la izquierda.
Ese segundo compuesto, que es el 2-buteno o beta-butileno, ¿por qué se llama así? Porque el doble enlace inicia en la posición 2. En este caso, si hubiésemos enumerado al contrario, 1, 2, hubiese sido exactamente igual. Siempre sería el 2-buteno o beta-butileno. Bien, hay algunas reglas de IUPAC que debemos de seguir para nombrar adecuadamente los compuestos, sobre todo cuando son muy ramificados. Lo primero es que debemos de escoger la cadena continua más extensa que contenga al doble enlace. Se enumera empezando por el extremo más cercano a los carbonos del doble enlace. Luego se le asigna el nombre de acuerdo con el número de carbonos de la cadena más extensa. Y se finaliza con el sufijo eno, cambiando el sufijo ano que habíamos visto anteriormente. Al nombre se le antepone el número que indica la ubicación del doble enlace. Como tenemos acá, tenemos un compuesto de 1, 2, 3, 4 y 5 carbonos, sería pentano. Y en la posición 2 tenemos el doble enlace, así que su nombre será 2-penteno. Si comenzamos a enumerar en el otro extremo, 1, 2, 3. El doble enlace hubiese comenzado en el carbono número 3. Entonces siempre escogemos la numeración donde los carbonos del doble enlace queden con los números más bajos posibles. ¿Qué significa este? Pen2-eno. Según las normas de 1993 de la IUPAC, se recomienda la colocación de del número localizador inmediatamente antes del sufijo eno, aunque en la actualidad no se utiliza frecuentemente, pero es la nomenclatura IUPAC actual. Entonces este compuesto se llamaría pen2-eno. Como les menciono, se utiliza poco, aunque esta es la nomenclatura actual. Siempre se está utilizando la regla anterior de la IUPAC, que sería esta. Es bueno que aprendamos ambas, aunque esta es la más usual. Bien, cuando hay más de un doble enlace en la molécula, se utilizan los prefijos di, tri, tetra, etc. antes de la terminación eno. Ejemplo, acá tenemos un compuesto de 1, 2, 3, 4 y 5 carbonos. Enumerando la cadena vemos que en el carbono 1 y en el carbono 3 tenemos los dobles enlaces. Si hubiésemos enumerado al contrario, 1, 2, 3 y 4 hubiesen quedado en el 2 y en el 4. Igual que hemos dicho, tratamos de que queden con el número más bajo posible. Así que este compuesto sería el 1,3 pentadieno, o en la nomenclatura más actual, penta 1,3 dieno. Siempre separados de guiones. Fíjense, separamos palabras o letras de números de iones y números de letras siempre con guiones. Y los números los separamos con coma. Esto siempre hay que tenerlo en cuenta. Luego tenemos otro ejemplo de 6 carbonos, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 carbonos. En la posición 1, en la 3 y en la 5 tengo 3 dobles enlaces. Entonces su nombre sería 1,3,5 hexatrieno. O en la nomenclatura IUPAC del 93 en adelante sería hexa 1,3,5-trieno. Bien, cuando tenemos ramificaciones y ya no tenemos únicamente cadenas lineales, se escoge la cadena más extensa, se enumera como habíamos mencionado, tratando que los dobles enlaces queden con el número más bajo y tienen la prioridad ante esos grupos alquilos o metilos, o en general alquilos que han quedado fuera, esos grupos sustituyentes. Hay que indicar siempre las posiciones de los grupos sustituyentes. En este caso, la cadena más extensa sería 1, 2, 3 y 4. Si tomamos una de las ramificaciones, 1, 2, 3, 4, nos queda la misma cadena.
Entonces dejemos la lineal. ¿Cómo comenzaríamos con el nombre? Indicando el nombre de los grupos sustituyentes. Al igual que en alcanos, los grupos sustituyentes se ordenan de manera alfabética. Y si hay dos o más grupos idénticos, se utilizan los prefijos di, tri, tetra, etc. En este caso tengo dos grupos metilos. Te voy a utilizar el prefijo di, dimetil. ¿En qué posición? En la posición 3. Como son dos grupos, escribiré dos veces el 3. 3,3 dimetil. ¿Y en qué posición el doble enlace? En el carbono 1 es donde comienza. Entonces 3,3 dimetil 1 buteno. En este caso, el 2 metil, ya que está en la posición 2, y también en la 2 empieza el doble enlace, entonces 2 metil 2 buteno. Terminación eno. Si esto es fácil, si nos observamos el alcano de 4 carbonos, sabemos que es el butano. Entonces la terminación ano cambia por la terminación eno. No hay que aprenderse nuevamente esta nomenclatura, solo hacen esos pequeños cambios. Bien, veamos este compuesto. Siempre en una cadena, los dobles enlaces deben quedar dentro de la cadena base. Aunque esta sea de menor cantidad, como este ejemplo que tenemos acá. Si tomamos la cadena desde este carbono, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Nos quedaría una cadena de 10. La cadena que está aquí remarcada solamente tiene 8. ¿Por qué se escogió esa? Porque si escogemos esta cadena de 10, nos quedan estos dos dobles enlaces fuera de la cadena. Y debemos tratar de que siempre queden dentro de la cadena base, aunque el número sea menor a otras cadenas. Por eso escogimos esta cadena de 8. Enumeramos de la misma manera. Si numeramos a partir de ese extremo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Nuestros dobles enlaces en el carbono 1, 2, en el 3, en el 5 y en el 7. Pero el sustituyente hubiese quedado en el carbono 5. Al enumerarlo del otro extremo quedan en las mismas posiciones 1, 3, 5 y 7 los dobles enlaces. ¿Quién hace la diferencia? La posición del grupo alquilo, que ahora queda en la posición 4. Está haciendo un resumen. Para enumerar la cadena, la prioridad la tienen los dobles enlaces. Si por ambos extremos la posición del doble enlace es la misma, ¿quién nos indicará o cómo nos indicará dónde comienzan a enumerar? Las posiciones de los grupos sustituyentes. Si hay similitud o son idénticas las posiciones desde ambas direcciones de los dobles enlaces, vemos las posiciones de los grupos alquilos. Entonces, en este caso tenemos el 4 pentil, 1, 2, 3, 4 y 5 carbonos. 4 pentil en posición 1, 3, 5 y 7 los triples enlaces. 1, 3, 5, 7, octa, 8 carbonos. ¿Cuántos dobles enlaces? 4, tetra, eno. También podríamos usar la nomenclatura IUPAC actual, que quedaría como 4 pentil, octa, 1, 3,5,7 tetraeno. Bien, veamos. Si un alqueno posee varios sustituyentes, estos deben ser ordenados alfabéticamente, como ya habíamos dicho antes. Como este ejemplo que tenemos acá. ¿Qué sustituyentes tenemos? Metilos, etilos, isopropil y otro metil. En orden alfabético recordemos que la I se toma en cuenta. La D de dimetil, porque hay dos metilos, no, se toma en cuenta la M. Entonces, en el orden alfabético, E de etil va primero. ¿En qué posición? 4. 4 etil. Luego iría la I de isopropil. Posición 5. 5 isopropil.
Y luego los grupos metilos. ¿En qué posiciones? 2 y 7. 2,7 dimetil. No olvidemos colocar el prefijo di. ¿Y en qué posición el doble enlace? En el carbono 2 inicia. 2 octeno. En la nomenclatura actual, que el nombre sería 4 etil, 5 isopropil, 2,7 dimetil, oc 2 eno. Esa sería la única diferencia. Bien, tenemos ciclos también. Hay cicloalquenos, o sea, ciclos que tienen un doble enlace o inclusive dos dobles enlaces perfectamente, o algunos hasta 3 dobles enlaces. A esto simplemente se le antepone el prefijo ciclo. Entonces tenemos el ciclopropeno, 3 carbonos, el ciclobuteno de 4 carbonos, ciclopenteno de 5 y ciclohexeno de 6 carbonos. Al igual que en alcanos, estos los podemos dibujar de manera lineoangular, como figuras geométricas, solamente indicando la posición del doble enlace. De esa manera. Los cicloalquenos sustituidos se enumeran de tal forma que se dé a los átomos de carbono del doble enlace las posiciones 1 y 2 y a los grupos sustituyentes los números más pequeños posibles. No es necesario especificar la posición del doble enlace, ya que siempre estará en la posición 1. Entonces, este compuesto, en el carbono 1, además de tener el doble enlace, tenemos un grupo metil. Así que su nombre 1-metil ciclopenteno. En este, pudimos haber escogido este carbono como 1, pero forzosamente este tendría que ser en el 2, sería este el 3, 4, 5 y 6. Los sustituyentes hubieran quedado en el carbono 5 y en el 6, muy altos. Al escoger este carbono como 1, 2, 3 y 4, los sustituyentes quedan en el carbono 3 y en el carbono 4. Por eso escogemos esta dirección. Al igual que en alifáticos, si al momento de numerar la cadena nuestro doble enlace queda en la misma ubicación por ambas direcciones, tomamos la que nos dé la posición más baja de los grupos sustituyentes. Este compuesto entonces se llamará 3,4 dimetil ciclohexeno. Bien, también podemos dibujar una estructura. ¿Qué vamos a comenzar dibujando? Mi cadena base. En este caso, un 2-penteno. Penteno viene de ¿cuántos carbonos? De pentano, que es 5 carbonos. Entonces dibujo 1, 2, 3, 4 y 5 carbonos. Los voy a enumerar. Y 5 carbonos. En la posición 2 me está diciendo que está presente el doble enlace. Entonces aquí estará presente ese doble enlace. Y en la posición 2 también hay un grupo metil. Metil viene de metano, un solo carbono. Y también en la posición 4 un metil, un solo carbono. Una vez que ya tengo esta estructura en esqueleto, completo las tetravalencias. Este tendría 3 hidrógenos. Este ya tiene 1, 2, 3 y 4 enlaces completos, así que no le dibujaré hidrógenos. Este carbono, el 3, tiene 1, 2, 3 enlaces, así que le dibujamos un hidrógeno. El siguiente tiene 1, 2 y 3 enlaces, le dibujamos un hidrógeno. Y el último, le dibujamos 3 hidrógenos. Ahora los de abajo solamente tienen un enlace, así que también se les dibujan 3 hidrógenos. Y acá tenemos la estructura del 2,4 dimetil 2-penteno. Bien, existen grupos alquenilos. ¿Cuáles son los grupos alquenilos?
el etenilo o vinilo, que tiene 2 átomos de carbono y es un grupo sustituyente, de ahí el nombre alquenilo. El 2-propenilo, llamado también alilo, que tiene 3 carbonos, pero el doble nace en la posición 2. ¿Por qué en la posición 2? Porque al ser grupos alquenilos, la posición 1 es el carbono que nace a la cadena base. Este sería el 1, este es el 2, el 1, el 2 y el 3. Entonces en la posición 2 el doble nace, de ahí 2-propenilo. Y este sería el mismo propenilo, pero el doble nace ¿en qué posición? En la 1. Entonces este sería el 1-propenilo o prop-1-enilo. De estos dos, estos son los dos más comunes, el etenilo y el propenilo, vinilo o alilo. También son tipos de plásticos, el polivinilo o el polialilo, que son también polímeros de este tipo de alquenos. Estos utilizan estos nombres como grupos alquenilos muy poco, ya que vimos que en cadenas hay que tratar de dejar los dobles enlaces dentro de la cadena, aunque quede con un número menor de carbonos. ¿Cuándo se utilizarán? Cuando la cadena sea exageradamente grande la que queda afuera, o cuando tenemos otras cadenas con grupos prioritarios, como un aromático, como un alcohol, como un aldehído, una acetona, un éster, etc. De ahí se toman en cuenta estos compuestos. Veamos estos ejemplos. Aquí va un doble enlace. Este compuesto, este grupo, ¿cómo se llamará? Según lo que vimos acá, es el etenilo. Fíjense que el CH es el que está enlazando a la cadena base, ¿sí? No es que se copia exactamente como lo vemos acá, sino que este CH es el que enlazará a la cadena base. Entonces este grupo es etenilo o llamado también como vinilo. Y este compuesto, que sería mi cadena prioritaria, es el benceno. Así que este compuesto es el vinil o vinilo benceno. Vinil benceno. En cambio, este compuesto, que también vemos al grupo vinil, pero ahora con este otro grupo que lo verán en química orgánica 2, este grupo se denomina acetato. Así que este compuesto es el acetato de vinilo. Acetato de vinilo. Bien, hasta aquí llegamos en nomenclatura.